En este episodio aprenderemos todo lo relacionado a lo que se sacrifica a los ídolos. Y también vamos a analizar qué realmente es un ídolo. Acompáñame a analizar toda esta información. Adelante, intro. Soy Abraham Mireles, bienvenidos a este videoblog que es Evangelio Simple. Esto es pensado y diseñado específicamente para ustedes. Vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio. Damaris, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola a todos allá en casita. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Excelente, bienvenida Damaris. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos también. Gustosos de poder compartir con ustedes lo que es palabra de Dios. Excelente, excelente. Te decía que el color me gusta cómo combina con tu piel. Te ves muy bonita. Más de lo normal. Más de lo normal. Un halago, claro que sí. Y aquí tenemos a Spider-Man. Claro que sí. De locutor, hablando de locutor. Te oíste muy me sentí tipo... Claro que sí, ¿qué tenemos en esa mesa? Mesa, ¿qué más aplauda? No, ya no te quería decir porque luego te enojas. ¿Por qué? Mi esposo ni se enoja. Yo soy un pan de Dios, Es un ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos escuchan a través de la red social? Claro que sí. Este programa realmente nos motiva siempre venir y compartir. Y ¿saben algo? O sea, creo que no hay nada más liberador que la verdad bíblica. Así es, pastor. Siempre disfrutamos cada momento, porque esto lo tornamos una tipo plática, pero centrada y dirigida en la palabra de Dios, que al final de cuentas es lo que nos ilumina, la antorcha que nos guía. Y no nos vamos a cansar de disfrutar, de amar y de navegar en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo siempre nos ilumina y esperemos siempre siga iluminándonos. Y bueno, vamos a seguir estamos, como les comentaba. Antes quiero hacer una pausa, por favor, ahí los que nos están viendo, los que están del otro lado del monitor, denle me gusta, no me gusta, me interesa, ¿va? Que es la nueva esa, me interesa y compartan, me importa, perdón. Es sinónimo de lo mismo. Me importa, ¿verdad? Me interesa, me importa. Y bueno, ahí hagan sus comentarios, estamos aquí en contacto. Preguntas, sí, dudas que no sean tan complicadas porque luego ahí patinamos, ¿verdad, Ali? Hasta el día de hoy no he patinado, amigo, pero... Por eso se la aventé, ¿verdad? Por eso se la aventé porque quería esa respuesta. El reto del programa de hoy es hacer patinar aquí a Eli. Pero bueno, compartan por favor y esperamos su reacción durante este programa. Estamos en la primera carta a la iglesia de Corinto. Capítulo y bueno, 10. Capítulo 10. Vamos hacia la segunda parte de este capítulo. Adelante, Liz. Ay, qué bonito adelante. Me hablas. Claro que sí. Claro que sí. Otra vez. Ando en modo DJ. Señor locutor. En el modo animador de fiesta. Bueno, tienen el ojo aquel. El programa. Sacar el ojo. Hasta se escuchó, ¿verdad? Sí. Ya, sosíguense. Adelante, Liz, vamos a... El programa anterior vimos lo que es el capítulo 10 de 1 Corintios del 1 al 3, entonces ahorita vamos a seguir con la continuación, la segunda parte de... Vamos a seguir con la continuación. Ay, ya. Que quede claro. Ya. Me echan carro porque siempre soy redundante, lo siento, disculpen. No, pero se está vengando de un carro. Así es la gente de Montemorelos. Bueno, y los tabasqueños que no pueden pronunciar bien, pero bueno, está bien. Pero no redundamos. Ay, hombre. Pero ahorita se va a equivocar porque es muy recurrente que también se equivoque con las palabras, entonces me voy a vengar. Estén pendientes de mi venganza. Bueno, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando da ese por tanto es una conexión de lo que se habló anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hablamos en el programa anterior? Fue sobre cómo la arrogancia podía provocar que la iglesia de Corintios y también la iglesia actual
se aleje del camino de Dios, ¿no? Y entonces comprendimos realmente en qué consiste el versículo que dice: nunca tendrán una tentación más allá de sus fuerzas y siempre vendrá la salida. Al decir que Israel no tenía esa salida como la que tenemos nosotros actualmente, que es Jesucristo. Entonces, por lo tanto, debido a todo lo que ya hemos platicado anterior, huyen de la idolatría. ¿Por qué es que hay que huir de la idolatría? ¿Qué tan fácil es caer? Sí, yo creo que el pueblo de Israel jamás cayó en la idolatría. Y es un tema, en el desierto, no, y es un jamás tema lo hizo. muy recurrente o un problema, una enfermedad que tenía la iglesia de Corinto y que lo correlaciona con Israel. ¿Por qué huir de la idolatría? ¿Por qué específicamente Pablo toca ese tema? Y es muy complicado percibirlo. Porque cuando nosotros hablamos de idolatría, regularmente las personas bueno, voy a hacer un paréntesis para hacer una explicación para poder que los que me escuchan entiendan mi punto. Un paréntesis de paréntesis. Sí. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es darle un sentido espiritual a lo que no tiene. Pero también la alegoría es explicar algo que va enfocado a una cosa y tú le enfocas a otra cosa. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alegorías de la idolatría, la alegoría siempre va enfocada a la familia, tus hijos, tu trabajo, tu esposa, el dinero, tu carro, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no le des el primer lugar a tu trabajo, sino dáselo a Dios. Entonces, si un trabajo te evita de venir el domingo a la iglesia, le estás quitando el primer lugar a Dios y se lo estás dando al trabajo. Etcétera, etcétera. Pero, en este caso, la idolatría tiene que ver con lo que le quita el protagonismo a Dios. Y ese es el punto en el que la verdadera idolatría no la tomamos en cuenta, sino atacamos falsas idolatrías. Porque si nosotros decimos, ama más a Dios que a tu esposa, cuando Dios mismo nos ordena, amad a vuestras esposas. Como Jesucristo amó Y a su iglesia. como Jesucristo amó a la iglesia. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos porque son bendición de Dios. Entonces, el amor desmedido es un problema emocional de las personas que no tiene que ver con la idolatría. Porque ¿cómo es caer en idolatría? Caer en idolatría, ahora, según la Biblia, ¿cuál es la fuente de la salvación? Jesucristo. Jesucristo. Ujú. Ahora, ¿cómo sería caer en idolatría? Quitarle ese protagonismo a Cristo. Entonces, Que otra cosa supla lo que Jesucristo pero hace. ¿cómo qué puede ser? Poner mi esperanza en alguien más que no sea Cristo. O sea, poner mi esperanza en alguien Salvífica. más, pero como por ejemplo, creer que mi pastor me va a salvar. O creer que los rituales que estoy realizando me van a ayudar Ahí acercarme A dar la salvación. el punto que está atacando el apóstol Pablo es ese. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Solo es Cristo. Solo Cristo. Ujú. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. y yo soy la vida. El apóstol Pablo en todas sus cartas habla de cristocentrismo, cristología. Cristo es la vida eterna. ¿Cómo es el proceso salvífico? El Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos redarguye, nos lleva a Cristo. Cristo nos salpica o nos baña o nos rocía con su sangre preciosa, y eso nos hace justo delante del Padre, y el Padre nos adopta como hijos. Entonces, ¿en qué momento nosotros cometemos idolatría?
al momento de pensar que mi abstenencia de pecado me da la salvación. En ese momento yo que ya dejo de la intervención divina, desaparece y entra en juego ¿quién? El humano. Así es. El humano luchando por no pecar y ganar la salvación. Cuando la Biblia dice en Efesios que es un regalo que no merecemos de parte de Dios. Entonces, la iglesia de los Corintios estaba tan arrogante que ellos se sentían que ya estaban en el cielo, en pocas palabras, ya eran perfectos, ya no tenían defectos, todo está bien. Y el apóstol Pablo les dice, los judíos perdieron de entrar a la tierra prometida por sentirse completamente ellos, es decir, por poner su esperanza en ellos mismos. Cuando dice la escritura, que es lo que mencionaba hace un momento Abraham, que estaban tras Jordania, los judíos dicen, ¿cómo es posible que nosotros vamos a conquistar esta tierra si nosotros somos como langostas? Regresémonos a Egipto, allá nos va a ir mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Israel pensó que ellos con su fuerza conquistarían Canaán. Y Dios le dice, de 20 años para arriba morirán. Solo quedaron dos, Josué y Caleb. Ahora, cuando nosotros eso, el apóstol Pablo lo trae en el contexto de los Corintios, es lo mismo que está diciendo. Tu arrogancia está diciendo que tú te vas a salvar. ¿Basado en qué? Basado en tu conocimiento, tu aparente conocimiento de quién es Dios y tu aparente espiritualidad, que no tiene nada de espiritual por ser arrogante. Entonces, cuando llega a este punto, el apóstol Pablo dice, aléjense de cometer este tipo de pecado y mantengan como protagonista de la salvación a Cristo. Los reflectores sobre Cristo, realmente. Es que no hay nadie más. No. Y es lo que cometemos a veces Eliezer, el punto que comentabas acerca del pueblo de Israel, me pongo a pensar y digo, visualizo al pueblo de Israel, o sea, ellos realmente durante toda su travesía en el desierto, ellos ni dividieron el mar, ni hicieron caer maná, ni pusieron la lumbre para guiarlos en la noche, no orquestaron absolutamente nada, y cuando llegan a querer conquistar la tierra, ellos piensan que por sus capacidades y por sus estrategias y todo iban a poder conquistar esa tierra, cuando no tenían nada que hacer más que creer solamente en que con sus fuerzas, esa enfermedad de la arrogancia, que es lo que Pablo está atacando también aquí en Corinto. Eso es como muy repetitivo en nuestros tiempos. Suena muy, sí, por ejemplo, ¿cómo obtienes un favor de Dios? Ayunando. Sí. Orando, Entonces, orando mucho. Uno cree que a través del ayuno es como hacerle huelga de hambre al patrón. Sí. Entonces, no entienden el concepto del Shabbat o del día del reposo. No entienden el concepto de la abstenencia de alimentación. Así es. Que la abstenencia del alimento no era el plus. El plus era la ley. Así es. Y la oración. Entonces, ¿cuál era el asunto? Ellos se encerraban ¿a qué? A tres cosas. Bueno, a dos cosas principalmente. Número uno, a leer la ley. Y número dos, a cantar salmos y alabanza a Jehová. Sí, realmente. Entonces, no era una cuestión humana, no era que ellos querían, en pocas palabras, buscar un favor. El favor ya había sido recibido. Y el favor era que habían salido de la tierra de Egipto y Dios los había llevado a la tierra que fluye leche y miel. El favor ya está recibido. Entonces, lo que ellos buscaban o lo que Dios les ordenó con el Shabbat, con el día de descanso, era que lo conocieran a Él. Así es. Y fíjate lo tremendo que es el Shabbat, porque conoce quién es Dios en la ley
y por lo que él es en la ley, ahora tú alábale con todo tu corazón. Entonces, esa era la combinación. Era conocer a Dios en su palabra y alabarle con salmos y cánticos de alabanza. Que ese era, que bueno, nos vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo, que es nuestro culto racional. Así es. Y eso es muy tremendo, pero lo vamos a ver más adelante. Sí, no te aceleres, como siempre. Te iba a balconear con la abstinencia, pero ya te balconeaste tú solo diciéndolo 3 veces, entonces con eso me basta. Ya quedaron a mano, ¿Cómo dice? Abstenencia. ¿Cómo es? Abstenencia. Las Apúntalo para que Ya cambies. está, en coro me Sí, lo cambié. no, te lo están, Tu vocabulario tabasqueño. te por lo favor. están Con mi- mayugando, repitiendo. Abraham, con mi Déjenla. comis no se meterá. Sí, no, son 2 contra 1. Yo comparé contigo, Hagamos equipo. Vamos a ser equipo. Versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, yo creo que es una de las ironías que dice Pablo, ¿no? Querer tratarlos como sensatos cuando todas las evidencias le mostraban que eran, cuando las mismas evidencias que les ponía le mostraban Le gritaban. a la misma iglesia de Corintio que lo que menos eran sensatos. Entonces, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Le está abriendo los ojos a este ritual que ellos están practicando, ¿no? De una forma que están practicando. Es que realmente la Santa Cena la iglesia primitiva era uno de los momentos más importantes. Hay historiadores que mencionan que tomaban la Santa Cena diariamente. Como estaba fresquecito, por decirlo El así, sacrificio. el sacrificio de Cristo era una actividad muy constante. Sí, y cuando dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, que compartían el pan en las casas, está refiriéndose a la Santa Cena. No es que, ¿qué onda? Yo traigo Unas los chicharrones tortas, prensados, tacos. ¿tú Sí. qué? Yo Las coca. tostadas, Los ¿verdad? tamales. Yo frijoles y repollo. No reuní- habría problema por quién llevaba qué. Se reunían en las Sí. casas, tenían un tiempo de devocional y tomaban la Santa Cena. Recordar. Entonces, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces, ya Pablo nos está diciendo el significado de lo que era esta reunión, ¿no? Que el hecho de que todos eran un solo pan y que todos participaban de este pan. Y regresa al ejemplo de Israel, que dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Bueno, ¿y qué nos está O diciendo? sea, es que Ahí ya me revolví un poco en el versículo 18. en la línea de pensamiento ahorita pareciera que es oscuro, pero es tan claro que lo que está hablando el apóstol Pablo son de los rituales. Entonces, cuando está hablando del pan, tomemos en el contexto, está hablando de Israel y todo lo que ellos vivieron. Ahora, nosotros, y ahora lo que está haciendo es la aplicación de lo que está explicando en el contexto. Entonces, ahora lo que dice es que somos un mismo cuerpo en Cristo, comemos el mismo pan del mismo sacrificio. O sea, solo se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y al tomar nosotros la Santa Cena, estamos recordando el nuevo pacto, el pacto que es en Cristo. Ahora, y luego en el siguiente versículo nos va a aclarecer un poquito más el apóstol Pablo. ¿Qué digo pues? Versículo 19. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ahí, bueno, es que ahí viene el orgullo, la vanagloria. Lo que estaba haciendo es que estos comían, voy a tratarlo de explicar lo más posible. Yo tomo la Santa Cena en el templo o en las casas donde ellos lo tomaran, pero también como de los ídolos. Uh-huh. Y en este versículo el apóstol Pablo dice,
no estoy diciendo que los ídolos sean algo. Y que si tú lo comes, como decíamos en el otro versículo, no estás comiendo demonios. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es el ligarte. Al final de todo, dice el apóstol Pablo, los ídolos no son nada. El que come carne no peca, ni el que se abstiene del peca. Ninguno de los dos son más espirituales. Pero en este punto el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que tú pienses que no hay nada ahí cuando tú estás participando del cuerpo de Cristo, pero también estás participando del cuerpo de los ídolos paganos? Entonces, tu altivez, tu arrogancia espiritual no te deja ver que lo que estás haciendo está mal. Así es. Porque lo que tú le llamas libertad en Cristo te está llevando a prostituir la fe en Cristo. Tremendo. Entonces, aquí al final lo que Pablo sigue atacando es la arrogancia de la iglesia de Corinto, ¿no? De creerse tan espiritual, de creer que él podía tener esa libertad, como tú dices, tanto de participar en la cena del Señor como en las otros ofrendas rituales de los ídolos. Y es un libertinaje disfrazado de conocimiento de quién es Dios. Porque eso es, o sea, es el punto en el que nosotros tenemos que converger, en el punto del que no, el conocimiento de Dios no me tienen que envanecer a tal punto en el que yo diga, puedo vivir como quiera, a la hora que yo quiera y como a mí me plazca. Al final, Cristo es mi Señor. Dice, bueno, si Cristo verdaderamente es tu Señor, no buscarías ofender a Cristo tu Señor. No tendrías esa conducta. O sea, no. Y vamos a ver más adelante lo que realmente, porque al final de todo, no es el hecho de que el comer su arrogancia lo que hacía era lastimar la fe de otros. La fe de otros. Sí. Entonces, versículo 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, que es lo que nos estás describiendo, ¿no? El hecho de que, al final, como tú dices, tu exceso de confianza en ti, en tu ser tan espiritual, hace que te asemejes a este tipo de conductas que son innecesarias. Si realmente nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra conducta va a cambiar. Y ese es el hecho de que muchas veces tenemos preguntas, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Cuando realmente conoces la palabra de Dios y Cristo vive en ti, te dejas de tantas preguntas vanas, ¿no? Que más que todo son quererte justificar Sí. por algo Cuando que haces tú quieres preguntas hacer. es porque te Sí. quieres Pero justificar. retomando el punto que yo decía hace un rato, es el hecho de depositar tanto, o sea, llega un momento en el que ya no está Cristo, porque tu arrogancia es tanto que ya no confía en la redención en Cristo ni en la transformación del Espíritu Santo, sino en ti. Pero tú dices, no, yo estoy tranquilo, todo está chévere. Soy ¿No? muy espiritual. Ando en Entonces, todo. tú te jactas de ser espiritual, pero la realidad es que tu libertad no te hace acercarte más a Cristo, sino lo que tu libertad está haciendo es acercarte más a los demonios, en pocas palabras. Así lo Que el dice versículo Pablo. 21, Por sí. eso dice, lo mejor que tú puedes hacer es no amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, versículo 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Esa es a donde tú dices que se dirige, ¿no? El hecho de que al final de cuentas lo único que está reflejando la iglesia de Corinto es su arrogancia, su prepotencia hasta cierta forma, ¿no? Y fíjate que yo conozco una serie de cuando estaba yo más chavo, quizás, yo conocí una ola de predicadores que comenzaron a jactarse de su espiritualidad, que eran muy irreverentes en muchas acciones de su vida. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que hubo un tiempo que trajeron en salsa a tu Dios, ¿A quién? ¿A Jesús? a Jesús Adriano Ok. Romero, porque cuando habló de el Halloween.
Ajá, sí. Entonces, la verdad, a mi gusto, no quiero ni salir a favor de él ni nada. A mi gusto, distorsionaron el comentario o la intención con la que lo dijo. Ahora bien, usemos la parte que distorsionaron. O sea, no podemos nosotros decir, es que yo soy libre y como yo soy libre, me voy a ir a meter al equinoccio y me voy a subir hasta arriba y voy a hacer como que recibo energía. Yo sé como que quiera el sol no da energía. Pero como quiera voy a hacerlo. Yo lo voy a hacer, yo soy libre en Cristo. No es así. En este caso estamos hablando de comida. Y no, otra vez, no estamos hablando del tamal de muerto, no estamos hablando de rosca todo, de reyes. En cualquiera de esas tradiciones mexicanas que hay, el dulce, sino aquí está hablando de ídolos paganos, o sea, realmente eran ídolos paganos, era Artemisa, era Baal, era Zeus, había muchos dioses paganos, dioses paganos. Inmensamente, habían demasiado policeístas. Ahora, si nosotros lo observamos, lo que estamos viendo aquí es que ellos llegaron a una magnitud de libertad aparente, que esa libertad les permitía practicar los ritos de otros dioses paganos y decir que nada les afectaba, porque Cristo los había hecho libres. Es que empezaron comentando sobre la comida, o sea, que si era pecado comer, pero aquí ya Pablo le dice, o sea, no solamente es el hecho, tú sabes que el comer lo sacrificado a otros ídolos, pues no te vas a perder, ¿verdad? No pierdes tu salvación. Pero aquí es que tú ya estás participando, como dices tú, ya estás participando de los rituales, ya estás yendo hasta los templos donde están esos dioses, ya estás siendo partícipe de esas celebraciones, de esos rituales, y también estás siendo partícipe de lo que es la Santa Cena. Entonces no puedes ser partícipes de los dos rituales, o sea, eso no puedes adorar a tantos dioses. Entonces, sí. Luego aquí ya es cuando viene el consejo de Pablo, ¿no? Al final, todo esto que ustedes hagan, porque al final de cuentas es contra la conducta de esa Corintios, es decir, que tu conducta arrogante, que tú crees que es espiritual, pero al final te está dando la luz roja de que eres arrogante, que esa no sea tu forma de vivir, que no arroje esto a la luz, sino que arroje realmente el que tú vives para Cristo. Tu forma de vivir debe de actuar, tiene que ser de tal forma que glorifiques a Dios en todo lo que es lo que siguen los siguientes consejos, ¿no? ¿Quieren que se los lea o no? Versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ya la tercera vez que en esta carta ya Pablo no lo repite. Dice 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es que al final, cuando uno realmente posee el Espíritu de Dios, lo que menos quieres lo que más buscas es buscar el bienestar de los demás. Y es algo que se da de una forma natural, no es algo que se busque. Digo, yo creo que es algo que hemos vivido y ayer, no me acuerdo si hoy o ayer, me dio tanta nostalgia ver hay trabajadores de obra ahí por mi colonia, porque están haciendo muchas casas nuevas, pero para llegar a la casa, a la primer tienda más cercana, pues tienen que recorrer bastantes kilómetros, y lo veía y se me antojaba tanto decirle al señor que si le daba porque yo iba para la tienda, ¿no? Entonces al final ese tipo no lo hice. Tranquilo, no lo hice. Yo dije, ay Dios. No lo hice. Porque secreto en la montaña. Uno trata de guardar también el no dar pie a algo más, ¿no? Entonces, las manotas así. Si fuera mi esposo, yo le diría, amor, llévalo, acércalo, ¿no? Sí. Pero ese tipo de conductas que antes no tenías, las vas adquiriendo cuando realmente es Cristo quien ha transformado tu vida. Y no esa conducta arrogante que los corintios tenían de decir, no, es que yo por mis oraciones, no, yo por mis espiritual, por mis dones, yo soy cristiano porque mira, esto es lo que hago, yo soy cristiano. No, que al final tu conducta de buscar el bienestar de los demás es lo que más refleja que Cristo vive en ti. Y creo yo, Liz, que somos un solo frente. Eso a mí me encanta cuando el apóstol Pablo habla de la unidad de la iglesia universal.
y como nosotros hemos hecho un divisionismo, pero potentísimo. Bueno, históricamente, por ejemplo, Martín Lutero, Juan Hoff y Calvino dividieron la iglesia cristiana y la iglesia reformada, los protestantes. Ahora, los protestantes, bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, pentecostales. De los pentecostales, los neopentecostales. De los neopentecostales, la iglesia emergente. De la iglesia, la lista sigue. Pero el punto aquí es que, digamos, hay una asociación religiosa, no voy a decir marcas para que no... Shama. Una asociación religiosa. Entre ellos mismos Hay división. se desacreditan. No vayas con él porque él... Acá nosotros, la pura paipa, ¿no? Somos otro boleto. Entonces, yo creo que no es una cuestión de desacreditar. El que se desacredita solo, no necesita ayuda. Así mismo. No necesita ayuda. Vive, como dice ese dicho, vive con Andrés un mes y te dirá quién es. ¿Cómo? Sí, algo así. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive un mes con él. Entonces, pero el punto aquí es en el sentido que nosotros, en lugar de edificar, destruimos con la arrogancia disfrazada de espiritualidad. Y de piedad, muchas veces. Sí, porque al final de todo es una arrogancia que te pone a ti como protagonista de la historia salvífica y te hace como Sí. Mira, no sé si te ha pasado o lo has visto alguna vez, que hay una persona famosa y un compadre tuyo te dice, no, es mi amigo. No, La clásica, lo conozco, íntimos. Yo iba de chiquita a su casa y un día se lo topan y ¿qué onda? Y aquel hace como cara de What? No te conozco. ¿quién eres tú, no? O sí te conozco, Así. pero bájale de nivel, así, bájale de revolución. No te conozco, ¿quién eres? No me acuerdo de Sí. ti. Entonces, acuérdate, yo era el hijo de doña Cachita, vivíamos a 7 ciudades cerca de tu casa. Entonces, Sí. aquí lo que yo voy es que ellos creían conocer a Dios tanto, pero el asunto es lo que yo decía hace rato. Lo importante no es que tú reconozcas a Cristo y le digas a todo que Cristo es lo mejor. Lo importante es que Cristo te reconozca a ti como hijo. Así es. Entonces, la arrogancia lo que estaba haciendo era alejarlos de Cristo. Ellos se creían tan cerca de Cristo, tan compadre de Cristo, tan yo uña y mugre con Cristo, pero la realidad es que Cristo los desconocía Así por es. su altivez. Entonces, ¿qué es lo que, ligado a lo que el apóstol Pablo viene diciendo es, acuérdate que los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios, o sea, dejaron de ser el protagonista de la historia de Dios y Dios quitó esa rama e insertó a la iglesia. O sea, ¿cómo crees tú que ellos se quedaron fuera del propósito de Dios? ¿Cómo crees tú que con tu arrogancia tú vas a seguir participando del proyecto divino? Y fíjate que me recuerda esto lo que veíamos en el estudio de Efesios, que los verdaderos hijos de Dios, los que han sido llamados por Dios, los que Dios llama para salvación, son aquellos que practican la humildad. Y algo así que me decías, que me recalcabas mucho, era acuérdate, dama, lo que aprendimos. O sea, una persona que es hijo de Dios no puede vivir en el enojo. No, o sea, ciertas características, ¿verdad? Tiene que perdonar, no puede vivir en el enojo, no puede tomar decisiones cuando está enojado, cuando se siente alterado, porque va a cometer malas decisiones, le va a ir mal. Entonces te pones a pensar y el parámetro de que Dios nos marca, de aquellos que somos elegidos de Dios,
es de mucha humildad, o sea, lo que vemos en el estudio de Efesios es de humildad, y también ese carácter, ¿verdad? Tiene que llevar el control en base a lo que Dios nos va marcando ahí en su palabra. Y a veces, como los corintios, pensamos que con las prácticas religiosas, con los rituales, con el hablar en lenguas, con todo eso, ya con eso ya la hice, ya la armé, cuando realmente, o sea, los parámetros que Dios te pone que rigen al que es un verdadero hijo de Dios están por encima de estas cosas. Eso es fácil, tomar la Santa Cena es fácil, o sea, practicar eso es sencillo, hablar en lenguas también, porque veíamos lo que veíamos en otro programa, o las repites, son porque las escuchaste, las aprendiste, o porque realmente, ¿verdad?, eres lleno, pero, o sea, lo difícil está cuando estudias la palabra y ves aquellos parámetros que Dios te marca cuando dices, ¿sabes qué? Hablando sobre todo en este punto de que tú vas a ver por el bienestar de los demás. O sea, tú ve y dile a alguien, ¿sabes qué? O sea, tú como cristiano tienes que ver el bienestar de tus hermanos que están ahí en la iglesia. Y ese punto, ¿iba a opinar algo? Iba a comentar acerca, dama, de esa cuestión de que a veces la autoevaluación, la soberbia hace que ande por los cielos nuestra autoevaluación, y por eso en Remanente tenemos 3 frases muy, muy matonas, ¿verdad?, que nos gustan, que es: estudia, ama, pero culminamos con vive. De nada sirve tener un concepto de Dios, tener el conocimiento de Dios, amar a Dios. O sea, una cosa lleva a la otra. Conocer a Dios te lleva a amarlo, y amarlo lo tienes que llevar a cabo en la vida. Entonces, al vivir, si nada más te creo que yo tengo la salvación, o que soy muy bondadoso, que esto, que el otro, pero solamente es en teoría, pero donde realmente se sabe o se conoce un verdadero hijo de Dios es al momento de vivir. Oye, perdón, todos esos programas de estudio, todos esos niveles de estudio que hay de preparación, doctorados en teología, ya todo el nivel que hay para poder leer la Biblia en el griego ya traducido, ¿verdad?, y que te lleva a una interpretación más clara de los pasajes bíblicos. O sea, coincido con lo que dice Abraham, de qué nos serviría, Eliezer, tener todo ese estudio en nuestra cabeza, pasarnos horas estudiando, si en la práctica no lo estamos llevando a cabo. O sea, vas, estudias, te dan tu papelito, te dan tu acreditación, pero en la práctica, cuando vas a la palabra, te autoevalúas cómo estás, o sea, cómo estás realmente. El estudio no, como volvemos a Corintios, o sea, Corintios se creían. La última Coca-Cola del desierto. Sí. Y es que retomando un poquito el versículo anterior que leí, o sea, cuando una mamá, bueno, ustedes son mamás. Gracias a Dios. Concibe su bebé, el bebé nace. Lo primero que hacen cuando nace un bebé es llevarlo con la mamá para que la mamá lo vea que está vivo y que se parece al papá. Y que tiene la nariz anchota como la mía. Entonces, la primera instancia, al ver por primera vez al bebé, ¿qué es? Ternura, amor, llanto. Ahora, aventarlo para arriba. Cuando ya en el hospital dicen ya te vamos a dar de alta a doña Liz o doña Dama y le vamos a entregar el bebé. El bebé en un hospital jamás se lo entregan al papá, se lo entregan a la mamá. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el primer sentimiento al abrazar a la bebé? Temor. A mí me da temor. Sí o no, sí, es correcto. Porque si, ves que ya va a ser mi responsabilidad. Pues toda la fragilidad que hay. Eso, ahí está. Es tu responsabilidad y ves que fragilidad. Entonces te lo llevas.
y vas caminando y tú dices, pero no se me va a caer, ¿no? Espérate, la tapo, la destapo. Y luego viene El tu solo te lo esposo, queda ahí con la cobija. viene tu esposo y te dice, a ver, yo la cargo, y ves que la va a agarrar brusco, ¿tú qué Espérate, haces? la cabecita, la mollera, la nuquita. Ya vienen con callo. Ya. Sí, son los Ahora. lo común. ¿Cuál es el punto? El punto es que Pablo dice, tu arrogancia no te importa dañar a los No demás. te permite Ay, ver. frágiles. Tenemos bebés espirituales que le estás haciendo garra a la vida espiritual Así es. con tus actitudes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? De veras, y lo digo con una experiencia pastoral, te da miedo que un fósil de la vida cristiana se le acerque a un nuevo creyente, porque lo va a pervertir, lo va a corromper y al final hasta lo va a correr de la iglesia. Lo va a amargar. ¿Cuántos miembros se han perdido a causa de el resentimiento y la altivez de un creyente de muchos años? De un hermano empedernido. Ahora, y es que ese es el punto es que nos actamos de maduros. Ujú. Y lo peor de todo es que no te das cuenta que con el que está soltando tu veneno no es maduro, no es una persona adulta en la fe. Entonces el apóstol Pablo dice, tu actitud no te lleva a reflexionar en que a los nuevos creyentes en la fe hay que cuidarlos como a bebés. Y lo que tú estás haciendo es que estás lastimando al cuerpo de Cristo. Así es. Versículo, voy a leer 3, 25, 26 y 27. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, al final Pablo está diciendo, sí tienen esa libertad, pero en los siguientes versículos es como un detente, no abusen de ella. O sea, al final que tu acción no sea para vanagloriarte, para decir, no, yo soy bien espiritual, no es que yo, sino que tu actitud siempre sea el cuidar el bienestar de tu prójimo. Y es que el asunto es ese, o sea, no pecamos con comer, o sea, el pecado está en el corazón. El pecado está en el corazón. ¿Cómo? En la intención. En la intención del por qué lo hace. Sí. O sea, si tú lo haces por ti, es comida, voy a comer, voy a disfrutar este tomahawk. Gloria a Dios. Cómelo, no pasa nada. Los ídolos no tienen poder. Término medio nada más, ¿verdad? Pero si tú, oye, ¿y lo sacrificaron? Sí, pero mira, yo soy cristiano, pero mira, no me va a pasar nada. Mira, dámelo. Entonces, el apóstol Pablo dice, Cómelo y cállate. Deja tú y luego te lo comes y te lo comes tipo como Kiko, ¿no? El del Chavo, presumiéndole a todos que te lo vas a comer, ¿verdad? Kiko, sí. Sí, o sea, ¿verdad? mírenme haciendo entonces, para que... el apóstol Pablo dice, vive, disfruta, pero adora a Cristo con tu manera de vivir. Y la pauta que sigue es los de los siguientes versículos. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces ya aquí es lo que les estoy diciendo. Pablo les dice, si alguien al final de cuentas con quien tú vas a convivir te dice, es que es sacrificado a los ídolos, no lo abstente de comer eso, pero no tanto porque tú no tengas esa libertad en Cristo, sino por no lastimar o por no perjudicar la fe del que te lo está declarando. Y entonces es la pregunta que hice, y es la que se cae en la ley, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pero fíjate, voy a desviarme un poco del tema. A ver. Porque este tema me da esa pauta. Te da chance de... ¿Cómo no? ¿Quién ha destruido la libertad del creyente?
El mismo cristiano. Nosotros mismos al excedernos o al querer presumir. Al esa excedernos en los dos extremos, ¿no? Al excedernos por ser tan espirituales que nosotros nos abstenemos de esto, del otro, del otro, del otro, del otro. O tan Entonces las liberales. demás personas que no conocen de Dios, pero sabes que eres cristiano, te dice, es que tú eres cristiano, tú no vas a poder bailar, tú no vas a el estándar, la vara que hemos puesto es muy alta. tan elevada. O sea, Muy alta. la verdad, ¿qué demandan de un creyente? Cuando tú le dices, soy cristiano, ¿qué es lo que demanda de ti? No tomar, no bailar, no usar pantalón las mujeres. No arete, Sí. no maquillaje, no cine, Sí. no, entonces... No fiestas, No fiestas, nada, o sea, nada. Entonces, el día que una amiga de la prepa te ve entrando al cine, ¿por qué Pues no, veniste que al eras cine? cristiana. No, los cristianos no. Entonces, Se me hace que ya el cine ya... no. Todavía en no. algunas iglesias sí. Es que ahí en Guadalupe ya no. Pero Son liberales ya. ahí son liberales. Ya estamos cayendo. Pero hay en el- zonas que todavía que ¿En lo ven serio? mal, sí, de Yo la veras. primera vez que fui al cine me sentía bien mal. No disfruté la película. Te dolía la cabeza. Me sentía bien pecadora. Ay, ¿En dame. serio? Sí, Ay, y dame. me dolía la cabeza bastante. Y lo hice porque mi novio me invitó, ¿verdad? Te pervirtió. Sí. Y luego ya... ¿Quién será ese muchacho que te ¿Quién lleva a será? caminos de pecadores? Me oigo decir que es un becerro De chocolate. Algo sí escuché yo también. Arroba www.becerro Becerro de chocolate. arroba hotmail.com. Antes era bombón, ahora sí. Está ahora es muy sexy becerro. ese nombre. Va a ser... Ay, Dios. Ay, Bueno, que este Beto Terrazas. ese fue mi tristimonio. Mi tristemonio. Muchachos. Ay, este Beto Terrazas. Vamos a de seguirle veras. porque ya nos falta poco. Oye, pero entonces no voy al cine porque si me ven los demás... No, pero es que ese es A el ver. punto. Por eso Sí, me interrumpieron. No, tú te desvías solo. No, ella comenzó a contar su testimonio. Muy triste. Ay, Bueno. gama. Entonces, Bueno. el punto es que estamos hablando de dos temas distintos. Porque acá estamos hablando de sacrificios A ídolos. ídolos, a dioses y paganos. y aquí estamos hablando de la cultura que el mismo creyente ha hecho de nosotros. Así es. El cristiano no hace No esto, estereotipo. no hace esto, o sea, nos dibujaron un estereotipo imposible de alcanzar. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tu familia te ve que cometes un error y como tu estereotipo es que los cristianos son perfectos, el asunto es que tu familia se te va con todo porque dicen, ¿y eso? Que es eres cristiana. Entonces, los cristianos nos enojamos, sí. Los cristianos podemos cometer errores, sí. Sí. Bastante. Los cristianos fallamos, sí. Amén. Los cristianos, Ponemos límites también. También. entonces, los cristianos tenemos falla. En este sentido, el apóstol Pablo de lo Somos que está directas. hablando es de otro tema totalmente diferente. Lo que el apóstol Pablo está hablando es de sacrificios a dioses paganos, literales, no es figurado, no es figura retórica, no es aparente, no, es dioses paganos. Entonces, ir al cine no estás adorando a nadie, Y no estás perjudicando la fe de nadie, otro porque creyente. lo que pasa es ligar, o sea, Pero ahí es lo que tú decías, por ejemplo, si yo le digo a Lisbeth, supongamos que ella tuviera poquito, ¿verdad? Viniendo aquí a Remanente y le digo, Liz, vamos a bailar un cumbión. No, vamos a Chichén Itzá, allá a un viaje, ¿verdad? Y vamos y le digo, ¿sabes qué? Fíjate que yo traigo la onda esa de que la energía y de que el sol y que vamos, ¿cómo La ves? vibra, Ahí chucuchú. ya sí aplicaría es correcto. ese Ahí pasaje. ese ejemplo es el más claro. Pero si tú, Liz es nueva y la invita al cine, Oh, una no lectura. es ejemplo. ¿Por es qué? O una lectura de cartas. Vamos al cine, como dice. Ándale, o Sí, vamos a que nos lean la mano, por ejemplo, ese tipo de cosas. O la lectura de cartas. O la porque lectura también de es muy cartas. fácil de practicar. o llegando a la iglesia, oye, yo estoy muy conectado contigo. Eres cáncer, ¿verdad? Oye, ¿qué vibra? Ahora tus vibras. ¿Qué vibra tu más padre traes, el, manera? el asunto, hermano, es que
en este sentido, nosotros lo que tenemos que cuidar es que el nuevo congregante No se entienda que su fe tiene que estar completamente en Cristo y que Cristo es suficiente, que Él es vida eterna, que Él vino a morir por nosotros, que resucitó al tercer día y que vive en gloria y en eternidad, y que la promesa que Él nos ha dado, dividido en 3 partes: a donde yo voy, vosotros también estaréis. Me voy yo, pero rogaré al Padre que envíe al otro Consolador, y mi paz os dejo, mi paz os doy. Que Cristo sea el centro de eso. Nuestra esperanza no es terrenal, es espiritual. Nuestra vida está guardada por el Espíritu Santo, y la paz que podemos disfrutar proviene de Dios. Entonces, eso es lo que, si nosotros como creyente alejamos, porque ese es el asunto, si yo como creyente alejo a un nuevo convertido y le comienzo a decir que la clave de la salvación es el ayuno, lo estoy alejando de Dios. Sí. Cristo, exactamente. Cristo no va a ser el centro de su vida, sino el centro de su vida va a ser el ayuno. O si le dices, no, hombre, El mismo. vámonos a los retiros espirituales. Ahí es donde está La unción. ahí está. No, y también hay quienes enseñan yo te saqué a un retiro. Hay quienes, arrepiéntete, pecadora. Hay quienes ven acercarse a Dios a ese tipo de retiros donde se ministran. Entonces, si te ministra esa persona, no, tú vas a tener la salvación, no, tú vas a sentir a Dios. O sea, realmente te llevan a eclipsar, a dejar de eclipsar a Dios y al sacrificio de Jesucristo, y a buscar esas ministraciones especiales, el que te toque un profeta, el que te profetice, el que ore. Ay, yo me acuerdo, sí es cierto, qué fitos modos. O sea, cuando realmente llegué a la iglesia, fíjese que yo llegué con más conocimiento de la palabra de Dios, y en lugar de edificarme, yo creo que me perjudicaron, porque yo leía la Biblia, ¿no? Pero cuando comencé a ir a la iglesia, no, es que tú tienes que orar, y me podía pasar horas orando. Y Dios no te hablaba. Y en la denominación a la que asistía era hablar en lenguas, ¿no? Para que tú seas bautizado en lenguas, ora todas las noches para que el Espíritu... Oye, me han pasado horas y horas y horas queriendo hablar en lenguas y jamás obteniéndolas. Y al final, ¿dónde estaba la esperanza? Porque si tú no hablas en lenguas, el Espíritu Santo no mora en ti y la salvación no está en ti. O sea, cuán errado, fíjate, hasta ahorita voy cayendo, que la iglesia, en lugar de acercar, siéntense mal, iglesia, y todos los que han predicado este tipo de falacias, porque en lugar de acercarnos a Cristo nos están alejando. No te enojes, comis, ya pasó eso. Oye, Eli, espérame, déjame les platico algo. Que yo trabajé en para un ministerio, y la directora de ese ministerio, pues, es ¿Cómo gente se llama, que... me dijiste? No. ¿Cristo para las siempre Naciones? digo, no, se mueve así a otros niveles, ¿verdad? Y ella nos De platicó, gloria. sí, que hay una escuela en Estados Unidos, no recuerdo ahorita el estado, pero que es muy famosa porque ahí hay puras situaciones se dan puras situaciones sobrenaturales. Ahí van los profetas más pesados que te puedas imaginar a nivel mundial, los líderes religiosos más pesados a nivel mundial. Ahí están en esa escuela, y los alumnos de ahí es gente que Dios usa, cállate, otros niveles, y dice que, o sea, te metes a los salones, es un nivel de gloria. No, o Santo. sea, Shama. Eso, es otro nivel de gloria. Que dice, Lenguas angelicales. oye, que hay gente que pasa, que entras nada más con entrar, Abraham, al salón, y la gente cae, o sea, se cae, y la gente es el pasa video que horas anda de llorando, Cash Luna, el que pasa de la horas Biblia. llorando, o que gente que entra y que, o sea, situaciones así que hasta que flotan y cosas así pesadas. Eso no lo vemos aquí en Remanente. Remanente Oye, no, estamos por abajo. Sí, oye, pero hablando de ese tipo de prácticas y de cosas que lejos, o sea, fíjate cuánto pagan por estar ahí unas horas en ese lugar, y está toda su fe puesta en el lugar, puesta en la gente que está ahí, y a Cristo allá, Dios allá, ya está lejos realmente de la persona. Es que es triste, o sea, es triste que Cristo deja de ser el centro de todo.
y el centro de todo tiene que ser Jesús, hermano. No hay, o sea, no hay otro Otra opción, vaya. Dice la Biblia que Él es el sacrificio perfecto, o sea, nuestra vida tiene que estar escondida en Dios, nuestra vida tiene que estar comprometida con su palabra y con Dios. No enseñemos costumbres, no enseñemos hábitos, no enseñemos Biblia. Así Que es. sea la Biblia la que nos rija, y la Biblia tomada de manera correcta, hermano, nos bendice ampliamente. La verdad que a mí de algo me satisface la iglesia donde yo asisto, es que la palabra constantemente me llena, me satura, me confronta, me habla, me lleva a conocer más a Dios, me lleva a amarlo a Él y tener más compromiso con Él. Y ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué no tienes tendencia hacia pecar? Sí, como cualquier humano la tiene, pero lo que me hace abstenerme de pecar y de cuidarme de ciertas áreas de mi vida es que amo a Dios, porque su palabra me ha dicho que Él es mi amor, Él me ama a mí y yo lo amo a Él. Ha de ser estudioso el pastor ahí donde vas. La verdad que más o menos. Hay un nivel ahí. Va empezando el vato. Media tabla, Ya media vamos a tabla. acabar la idea. Ándale. Voy a leer las 3 y nos van a quedar 2. Pero aquí mismo lo seguimos. El otro, pero en el no, otro. ahorita. Ah, Ya de una vez para que salga. Porque está padre este pensamiento. Dice, versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, aquí es lo que seguimos con esta línea de pensamiento, ¿no? Al final, todo lo que tú hagas, y hay algo que sí tenemos que dejar claros, todo lo que tú hagas, Pablo nos dice, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué este también texto es mal utilizado? Porque, es que ¿cómo vas si tú haces eso, cómo glorifica a Dios? O sea, si tú te pones a bailar, ¿cómo es que tú glorificas a Dios? ¿Cómo es que...? Realmente son preguntas redundantes, son preguntas que no deben de existir. Si tú bebes, ¿cómo es que glorificas a Dios? Porque generalmente ese versículo lo usan para eso, pero Pablo va más allá. Al decir, tu vida misma, tu vida entera, todo lo que tú hagas siempre debe de glorificar a Dios. Y yo llegué a esa pregunta, cuando bebes, ¿cómo es que glorificas a Dios? Hasta en tu manera, los que creen que el alcohol es pecado, bueno, está bien. Pero los que no creen y que son creyentes que el alcohol es pecado, es decir, ¿cómo glorificas a Dios cuando tomas alcohol? Simplemente en el hecho de que tú tienes el control propio, en el hecho de que tú vas a poder limitarte. que eres prudente. Pero no, la gente dice, no, eso no glorifica a Dios, es que eso no, o sea... ¿Y cómo ir al baño? Mal ir al aplicado. baño, ¿cómo glorifica a Dios? Respirar, ¿cómo glorifica a Sí. Dios? O sea, Es que lo queremos usar para todo este texto. Que sí, Pablo nos dice, todo lo que tú hagas glorifica a Dios en el hecho que está diciendo Pablo. Es decir, que todo lo que tú hagas no afecte la salvación de los demás, en el hecho que no desvíes La fe. el enfoque de la salvación Y es hacia que los va demás. en la misma Y- línea y de la ampliamente- De tal idolatría. forma que tu misma vida quiera que los demás lleguen a glorificar solamente a Cristo. Y ampliamente es que la vida debemos de estar agradecidos por todo lo que proviene de Dios. O sea, es que algo que a mí me llama la atención de la oración de Jesús cuando le enseña a sus discípulos a orar es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, dánoslo hoy. Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hace la oración? Lo que hace la oración es decir, todo lo que yo pueda hacer o no pueda hacer proviene de Dios. Ujú. La gloria es de Dios. Ahora, tú perdonaste a una persona pensando que nunca la iba a poder perdonar.
dale gloria a Dios por ello, Así porque es. es Dios en ti. Tú estás amando a alguien que tú pensaste que no ibas a amar, dale la gloria a Dios, porque Dios es Dios en ti. Así es. Ahora, cuando nosotros este pasaje lo alineamos al contexto, es que, hermano mío, si eres maduro, dale gracias a Dios, porque la madurez no la alcanzaste porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. Así Si tú te abstienes de el alimento a los ídolos, dale gloria a Dios, porque Él es el que lo hace en ti, no eres tú. Tú lo comes, dale la gloria a Dios, porque Dios es en ti. Al final de todo, dice el apóstol Pablo, lo que pueda representar nuestras acciones como creyentes, démosle la gloria a Dios, porque es Dios en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Le quita el protagonismo al individuo y le regresa el protagonismo a Dios. Así Entonces, démosle gloria a Dios en todo lo que sucede en nuestra vida, en todo lo que acontece en nuestra vida, en lo que hago, a donde voy, a lo que vivo, a lo que recibo, a lo que Él hace o a lo que Él no hace. Algo que es muy categórico es, por ejemplo, de Job. ¿Acaso es recibir lo bueno de Dios y lo malo no? Dios sea bendito. Entonces, Dios tiene el control de nuestra vida en su totalidad. Entonces, si tú tienes una vida espiritual, no es por ti, es por Dios. Amén. Así es, así es. Entonces, ese es el punto. No le enseña a la gente a luchar por alcanzar algo. Enséñale a la gente a amar a Dios. Así es, y a tener ese enfoque siempre en Cristo. Y versículos 33 y 33 y 1 del 11, porque van encajados. Como también yo en todas las cosas, hablando Pablo, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Amén. Cristo. Entonces, no es que Pablo sea un hombre sobrenatural. Al final lo que dice, que tu conducta sea tal que los demás solamente vean y se enfoquen su salvación en Cristo. Si tú al final logras eso con tu propia vida, lograr que los demás, en lugar de verse a sí mismos o en lugar de verte a ti como un ejemplo, vean a Cristo, porque eso es lo que hace Pablo. Hace que la gente a su alrededor, a los que le predican, vean a Cristo como el único y suficiente salvador de sus vidas. No es un modelo de decir, yo soy un buen cristiano, no. Hagan esto, sean imitadores y no busquen que los demás tropiecen como yo lo hago. Fíjate, algo que ahí que marca mucho para mí es no buscando mi propio beneficio. O sea, dice Pablo, yo como apóstol, como pastor, o sea, no estoy buscando mi propio beneficio, sino que estoy procurando el beneficio de los demás. ¿Y cómo se conecta esto con su defensa Con su apostolar? defensa apostolada. Que él lo mismo le dijo. Sí. Yo he rehusado a pedirles ayuda para que ustedes no crean que ustedes me sostienen, sino el que me sostiene es Cristo. Entonces, yo creo que cuando nos amarrando el texto ya en su línea natural que va trayendo, o sea, el apóstol Pablo viene desde un principio tocando temas, llevando a la iglesia de los Corintios a retomar su vida cristocéntrica. Uh-huh. Es decir, Carlos. dejen de aparentar ser cristiano y séanlo. Así es. Entonces, yo creo que la iglesia de hoy debería de dejar de aparentar ser cristiano y ser cristiano. Y voy a traer a colación aquel momento muy espiritual que nos regaló la hermana Damaris. En aquel momento donde, inspirada, llena de la gloria del Espíritu Santo, manifestó palabras congruentes, penetrantes e iluminantes. No, hombre, qué bárbaro. ¿Qué dijo? ¿Qué, en serio? ¿Qué? Ya se me olvidó. Después de esta introducción, ¿no? Después de tener introducción, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? ¿Qué quería decir? Si ustedes
tienen algún problema emocional, si ustedes están cometiendo algo horrendo, perverso, si ustedes no le pegues al espiritual, al vivo. Mejor pide ayuda. Amado hermano, si tienes un hijo que está teniendo problemas fuertes, que está acosando a menores de edad, no trate de ocultarlo. Mejor busca ayuda. Así es. Amado hermano, si tu corazón está inclinado al adulterio, a engañar a tu esposa, es mejor que busques ayuda. Hermano, si tu mirada es sucia para con las hermanas y la estás codiciando a las jóvenes de la iglesia y a las hermanas de la iglesia y codicia a la mujer de tu prójimo, es mejor que busques ayuda con tu esposa o tu esposo. Busca ayuda, ayúdense, no finjan ser, porque el día que esto se descubra vas a lastimar a nuevos convertidos. Así es. Y más allá, vas a lastimar el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo en los primeros capítulos dice que hay aquel que destruye el templo de Cristo. Y eso no habla de mí, que estoy gordo. ¿Seguro? No habla de mí, sino habla de que nuestras acciones pueden hacer que una persona se aleje o renuncie, fraccione el cuerpo de Cristo. ¿Y Así qué es. necesidad hay de eso si tú te puedes atender y puedes encontrar ayuda? Ahora, nosotros los que somos, lideramos una iglesia, hermano, no es el tiempo de juzgar a los demás. Si hay un joven que tiene problemas sexuales, si hay un hermano adulto que tiene problemas sexuales, lo menos que va a esperar de nosotros es que lo juzguemos. Él tiene un problema y necesita ayuda. Hay que atenderlo. No necesita que tú lo condenes, porque ese es el problema, que muchos no se acercan a pedir ayuda por el temor a ser condenados. Entonces es mejor que tú le digas, tienes un problema y necesitamos solucionarlo. Por el otro lado, no hagamos de nuestra vida cristiana una apariencia. Sé quién tú eres. No necesitas aparentar ser espiritual. Sé quién tú eres. A lo mejor te va a causar que algunas personas puedan juzgarte, Incomodarse. y puedan decir que tú no eres espiritual, pero lo importante que estás loca. es que Dios te esté aprobando. Ahora bien, si nosotros aterrizamos la vida cristiana hasta este punto, lo único que nos dice el apóstol Pablo de la primer capítulo hasta el capítulo 10 donde vamos, Cristo es la solución. Así es. Y la única manera en que tú puedes conocer a Cristo es que el Espíritu Santo te lo revele. Y la única forma de saber qué es lo que Dios espera de nosotros está en su palabra. No hay otra forma. No busques que alguien te diga qué es lo que Dios quiere de ti. Cuando la Biblia dice que busquemos cuál es la santa o cuál es la voluntad de Dios, lo que nos está invitando a es estudiar la Biblia para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, si tú estudias la Biblia, no vas a esforzarte en áreas donde Dios no te pide que te esfuerces, y te vas a esforzar en las áreas donde Dios sí te pide que te esfuerces. Excelente, excelente. Hemos llegado a la parte final de su programa. Terminamos el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Y bueno, estamos contentos y agradecidos por esta oportunidad más y saber que todo lo que hacemos es para edificación del cuerpo de Cristo y para, como la Biblia nos lo grita, para poner a Cristo como el centro de nuestras vidas y el centro de todo. Les mandamos un fuerte abrazo a los que nos están viendo. Compartan y esperamos sus comentarios.
Nos vemos el próximo programa y los esperamos con el mismo cariño y aprecio de siempre. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós.